se inventó la escuela, ¿sí? Y en realidad este es un interrogante que para poder respondernos nos tenemos que remitir no solamente a lo que son las prácticas educativas, sino las prácticas sociales en general. De pronto, cuando nosotros pensamos en todo lo que hacemos en el día, nuestras costumbres, las formas que tenemos de alimentarnos, de vestirnos, de relacionarnos, en realidad, ¿no es cierto?, no son naturales, ¿sí? No es que siempre se hayan dado de esa manera. De pronto, nosotros aquí en Santiago del Estero tenemos la suerte todavía de compartir espacios a la hora del almuerzo, de la cena. Nos reunimos para almorzar alrededor de una mesa en donde colocamos cubiertos, vasos, platos. Generalmente servimos esa comida en platos individuales y es un espacio en donde además nos comunicamos, dialogamos. Bueno, últimamente ese espacio también está, ¿no es cierto?, incorporado prácticamente, me parece que en todas las familias, por el tema de las tecnologías. En otro momento, por ahí en los años 80 o 90, la gran lucha de los padres era que teníamos el televisor como una herramienta tecnológica que, digamos, estaba obstaculizando la comunicación. Hoy, además de tener este televisor, se nos suma el celular con todas las aplicaciones habidas y por haber. Y digamos que esta práctica que tradicionalmente estaba dada de una manera, hoy digamos que va apareciendo con otros elementos. Este es un ejemplo de cómo la práctica esta del almuerzo, por ejemplo, ha tenido características muy diferentes a las que tiene hoy. ¿Qué queremos decir con esto? Que en realidad ninguna práctica social es una práctica absolutamente natural, sino que son construidas socialmente. Y esto es muy importante que lo planteemos. ¿Por qué? Porque como docentes tenemos que pensar que las prácticas educativas van dando respuestas a las dinámicas sociales que van ejerciendo algún tipo de influencia, de presión, que van modificando de acuerdo a las necesidades, a las demandas de la sociedad. De manera que cuando se inventó la escuela, no tenía las características que la escuela en Santiago del Estero, en la República Argentina, tiene hoy, sino que responde a cada momento histórico. Pero ahí hay una cuestión fundamental, chicos y chicas. Es importante para poder entender la educación que hoy tenemos, es importante hacer esa mirada histórica, retrospectiva, en donde uno va a poder encontrar algunos elementos importantes que todavía la escuela actual conserva, mientras que hay otros elementos que fue dejando de lado, producto justamente de esa construcción histórico, social y cultural que va provocando modificaciones. En realidad, antes de hablar de la escuela argentina, en el texto, Silvina Girs y quienes acompañan en ese texto van planteando distintas formas de lo escolar. Por ejemplo, a ver, los escucho a ustedes. Yo he visto y he leído sus participaciones en el foro. ¿Cuáles eran otras formas? A ver. Profe, yo la que he elegido para escribirle en el foro es La escuela en casa de Gómez Cholglin, algo así.
Bien, la escuela en casa, Homeschooling, una cosa así, sí. Malísima la pronunciación. No importa. Esa es como la última, ¿sí? Esa es la que aparece en el texto al último, ¿ah? Y que un poco se asemeja, ya vamos a ver, a la actual. ¿Qué otras Sí, formas? claro. A ver, Aldana, Iván, ¿qué otras formas han visto? Profe, yo por ejemplo he elegido la escuela de Lancaster, puede ser Lancaster. Muy Enseñanza bien, Milagros. Yo Bien. también tengo la misma, profe. Pero bueno, Bueno, entonces Milagros y Aldana tienen la misma, la escuela lancasteriana. Sí, Bien. Vos la de Roma. Bien. Más o menos se acuerdan de qué época era la de Roma y esta otra. No, la de Roma es anterior. Fíjense que en la historia de la, claro, en la historia de la educación, ¿sí? Si uno se remite a las primeras escuelas, nos tenemos que ubicar en Grecia, Grecia y Roma. ¿Se acuerdan que ustedes en historia de primer año de la secundaria siempre ven todas esas culturas? sí. Hasta ven los egipcios, los chinos, los hebreos. Bueno, estas eran culturas en donde la escuela no estaba absolutamente institucionalizada en un edificio tal cual como tenemos hoy generalmente en todas las sociedades, sino que, ¿cómo se daba? A ver, Iván, por ejemplo, en Roma, ¿qué te acuerdas? Ajá, bien. ¿Y qué características tenía? Bien. Bien, muy bien. Y no solo eso, sino que también se daban premios, premios y castigos, ¿sí? Bueno, de ahí, ajá, no. bien. Lo que pasa, Iván, es que en ese contexto, ¿no es cierto? Vos dices siglo III, era lo que se acostumbraba, ¿no es cierto?, a usar como estrategia didáctica. Se enseñaba disciplinando. ¿Por qué? Porque el objetivo fundamental era la formación del carácter, ¿sí? Y en esa formación del carácter, los romanos pensaban, además que formaban guerreros. No nos olvidemos que la finalidad de ellos era formar personas capacitadas para la lucha, ¿no? Entonces, de ahí que miren ustedes cómo la estrategia que se utiliza para educar siempre está ligada a una finalidad. En este caso, formar al guerrero. Ni se hablaba de la educación de las mujeres. Y también Claro. he visto que algunos trabajaron la escuela del príncipe, la casa del príncipe o la escuela en Atenas, que en realidad no era escuela, sino que se brindaba una forma de educación para una élite, ¿sí? Donde la educación no era pensada como ahora, como un derecho social al que todos, por el solo hecho de nacer y de pertenecer a una determinada sociedad, como tenemos ese privilegio en la República Argentina, podemos acceder a una educación. En aquel entonces no. En aquel entonces, en el mundo antiguo especialmente, la educación estaba destinada para una élite, ¿sí? Que ya van a ver cuando ustedes tengan en el segundo cuatrimestre filosofía,
van a ver cómo los primeros filósofos eran siempre varones y eran aquellos que intelectualmente eran los más lúcidos, los más, en ese entonces se decía, inteligentes. Sócrates, Platón, Aristóteles, ellos pertenecieron a esa élite, que era un grupo que tenía la posibilidad de recibir una educación en lo que se llaman, por ejemplo, las academias, que eran espacios en los cuales, había maestros que brindaban educación. Por ejemplo, ahí surge la idea del pedagogo. En ese entonces la finalidad era formar un sujeto íntegro, de manera que quienes se educaban no solamente aprendían filosofía, que era la ciencia por excelencia, el pensar por excelencia, sino que también se enseñaba música, se enseñaba las artes, se enseñaba oratoria, se enseñaba gramática, cálculo. Profe, ¿Sí? no sé si me equivoco, pero recuerdo que más o menos he leído que no solo les enseñaban, o sea, no eran solamente en la escuela, sino que eran como acompañantes y que les enseñaban las cosas que estaban bien y las que estaban mal, o sea, para que no tomen malos caminos los niños, los estudiantes. Bien, eso, muy bien, Aldana. Esos que recibían esa educación tenían acompañantes que se llamaban pedagogos. De ahí la palabra pedagogía, ¿sí? El que acompaña al niño. Por ejemplo, cuando esos pocos niños asistían a las clases de música, que ustedes ahí verán, por ejemplo, enseñaban a tocar la cítara, que es un instrumento musical griego. El esclavo, el pedagogo, acompañaba al niño y cuando ese niño volvía, haciendo una analogía con el hoy, como hacer los deberes en su casa o a reflexionar sobre lo que había aprendido, entonces ahí el pedagogo estaba orientándolo. Pero fíjense cómo en la mayoría de los casos esa educación estaba destinada para esa élite social, pero en donde las mujeres ni siquiera formaban parte de ese grupo, ¿no? También se tenía la suerte, quienes eran príncipes, la educación en la casa del príncipe. A ver, ¿quién ha visto eso? También he visto que han hecho participaciones en el foro, que eran más bien personas especializadas que iban a la casa del príncipe y también les enseñaban oratoria, les enseñaban cuestiones vinculadas al desarrollo físico, al desarrollo social, a las buenas costumbres, se decía. Y bueno, en el caso... prácticas, profes, educativas, ellos, en esa parte hablaban. Bien, muy bien. Y ya van a ver, chicos, cómo al no tener un lugar, digamos, un edificio especialmente para discutir estas cuestiones, por ejemplo, en el caso de Sócrates, se enseñaba en la plaza pública. En determinados días y horarios asistían y mediante un método que es la mayéutica, preguntaban, ¿sí? Y a partir de las preguntas, los sujetos iban encontrando respuestas, pero en este caso, en Sócrates, a Sócrates le interesaba más la buena pregunta que la buena respuesta. Después, su discípulo Platón va a superar la idea esta de la mayéutica y la va a convertir en otro método que se llama la dialéctica, en donde también se incorpora el diálogo como estrategia de enseñanza. Por eso, chicos, ya se van a dar cuenta cómo la pregunta bien hecha es una de las estrategias de enseñanza mejor vistas por la didáctica, porque la pregunta es la que provoca el conflicto cognitivo, es la que motiva, es la que genera el interés por participar. Entonces, en esa educación griega,
ya había toda una incorporación de la pregunta como estrategia didáctica. Pero claro, ante un contexto totalmente diferente en donde la educación seguía siendo para unos pocos. ¿Cuándo se masifica la educación? Cuando aparece el Estado como el encargado de educar. Pero claro, fíjense ustedes que esta idea no es una idea desinteresada. ¿Por qué a los estados les va a interesar educar? Si nos remitimos, en el caso de la República Argentina, va a ser en la época de Sarmiento, Mitre, Avellaneda, el periodo denominado oligárquico liberal, en donde el Estado se va a hacer cargo de organizar un sistema educativo. Si bien, en el caso, ya nos ubicamos aquí en Latinoamérica, si bien en un principio en Latinoamérica las escuelas estaban en manos de las iglesias, porque recordemos la conquista y colonización, ¿no es cierto? Vienen los españoles y bueno, lo primero que van a hacer son construir catedrales. Y en esas catedrales se va a empezar a enseñar, se va a utilizar ese lugar como lugar para educar. Pero todavía recién va a ser Manuel Belgrano, en 1820, uno de los primeros en incorporar la idea de la necesidad de educar a las mujeres porque ellas necesitaban, desde su planteo, también recibir educación porque ellas eran las encargadas de educar a los hijos, ¿no? Entonces, a partir de ahí va a aparecer toda una lucha para que las mujeres también reciban educación. Bueno, si ustedes recuerdan lo que han visto en problemática contemporánea del nivel primario, la primera ley educativa que se da a nivel nacional, que empieza en Buenos Aires, es la Ley de Educación Común, la ley que propone una educación común, laica, obligatoria y gratuita. ¿Por qué? Porque ahí el Estado se hace cargo de esa educación y le va a interesar masificar esa educación. Pero ¿saben qué? Esa educación va a ser masiva solamente en el nivel primario. Poco a poco se va a ir incorporando el nivel secundario, el jardín de infantes, y poco a poco, digamos que se van a ir creando leyes que se van a destinar para organizar ese tipo de educación especialmente. Pero bueno, antes de seguir con esta idea de plantear cómo se dio la organización de nuestro sistema educativo en la República Argentina, vamos a pasear un poquito más por los distintos tipos de formas escolares que hemos visto en la historia. Además de esta que yo les he nombrado, ¿cuál más pueden nombrar ustedes? La escuela de Lancaster, a ver, ya que han dicho ustedes que han visto la escuela lancasteriana, ¿qué se acuerdan de la? A ver, Aldana. Ha comenzado en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Bien, perfecto. Bueno, y consistía en que todos los niños tenían que estar en galpones grandes, con mucha cantidad, sin diferenciación de edades ni de contenido. Pero la particularidad que tenía era que el maestro enseñaba a determinados alumnos, que eran alumnos monitores, que serían alumnos avanzados. Él les enseñaba a ellos y ellos se encargaban de transmitirle estos conocimientos a sus compañeros. Que creaba esto una pirámide donde la base tenía muchos alumnos, en el centro quedaban los alumnos monitores que se encargaban de explicarle a sus compañeros y
en la cima estaba el maestro que se tenía que hacer y lo que él decía, o sea, él enseñaba y los alumnos debían seguir así los métodos y todo que él decía. Bien, muy bien. Y fíjate, gracias, Aldana, en realidad ese sistema lancasteriano va a ser el que después se va a tomar en la República Argentina. Si ustedes recuerdan lo que hemos visto el año pasado en problemática, va a haber una ley que también va a propulsar, digamos, ese tipo de educación. ¿Por qué, chicos? Porque la problemática que teníamos en la República Argentina estaba dada por la falta de maestros y maestras que se encarguen de brindar educación. Ante esa falta de maestros, entonces, se organiza este sistema lancasteriano que viene de Inglaterra y que justamente tiene esta finalidad, ¿no? De hacer que los alumnos más avanzados puedan dar clases a sus compañeros. Claro, estos alumnos cumplen 2 roles, porque Bien. tienen los roles de alumno y también a su vez de maestro. Entonces Bien. pueden cumplir cualquiera de los 2 roles. Bien, muy bien. Que no existe, digamos, estándares fijos de autoridad. Bien, bien. Fíjense qué importante, ¿no? Esta modalidad también y cómo de algún modo hoy, cuando utilizamos estas distintas pedagogías, como por ejemplo, ya vamos a ver la pedagogía de Freire, donde de algún modo esto de la relación docente-alumno no va a ser una relación tan asimétrica, sino que va a haber un diálogo, va a haber un intercambio permanente, el docente enseña, pero también aprende, el alumno aprende, pero también enseña. De algún modo se rescata algo de esa forma lancasteriana, que, bueno, por supuesto va a tener otras características porque lógicamente responde a un contexto distinto, ¿sí? Pero y profe, una cosita. ¿Sí? A mí me parece que todavía sigue vigente esta, porque, o sea, ya está en la cultura, porque no es una obligación que los alumnos monitores enseñen a sus compañeros, pero que si yo, por ejemplo, le pregunto a una compañera que sí ha entendido el tema y ella me explica a mí, ¿me entiendes? Entonces, es como que sigue... Bien, de algún modo, ¿no es cierto? Esto de la relación de quién posee el saber y cómo se distribuye ese saber ya estaba, de algún modo planteado en este sistema. Claro que con otras características, pero digamos que esa organización ya estaba más o menos pautada de esa manera, ¿no? Entonces, fíjense cómo, chicos, aquí lo importante es ver nuestra intención y sobre todo desde el campo de la sociología de la educación no es juzgar, no es decir qué bueno que es esto, qué malo que es aquello, sino la sociología de la educación es una disciplina teórica que se ocupa de describir determinados procesos. Pero fíjense ustedes cómo cuando la sociología de la educación describe, de algún modo, no solo está caracterizando, sino también está denunciando, está mostrando, está dando razones, ¿no? Que, por supuesto, responden a determinados contextos y que hoy nuestra intención desde el campo de la sociología es ir revisando y podemos advertir cómo no todo lo anterior fue totalmente desechado. El sistema educativo actual es producto de todo ese proceso histórico que, bueno, tiene muchísimos años, pero que tiene rasgos que se conservan y tienen rasgos que se van recreando, que se van renovando. Por eso, en la próxima clase vamos a ver 2 paradigmas
muy importantes en el campo de la sociología. Una es la idea del paradigma funcionalista o positivista de la ciencia sociológica, que plantea determinadas teorías acerca de la educación que ustedes comúnmente en pedagogía le llaman las teorías tradicionales, esas teorías cerradas, estructuradas, con una base netamente conductista, pero que, digamos, fueron parte, y no podemos negar esto, porque en la educación actual, que debería tener otras características, de algún modo siguen vigentes ciertos sesgos de esa escuela funcionalista o esa escuela tradicional, ¿no? Otra vertiente, otro paradigma es el campo de la reproducción crítica, también llamado paradigma interpretativo, paradigma simbólico, que de algún modo tiene otros nombres, pero lo que va a plantear es una crítica a ese sistema tradicional que fue superado. Y ahí es donde, por ejemplo, van a aparecer otras formas escolares, como la de Paulo Freire. A ver, ¿quién leyó lo de Paulo Freire? Y si no es por el texto de Gears, por lo que han trabajado el año pasado en el campo de la didáctica. ¿Se acuerdan que Paulo Freire tiene una pedagogía más bien crítica, ¿no? Donde lo que le interesa es la participación del sujeto? Aquí el mismo Paulo Freire ya plantea, no sé si ustedes habrán visto la situacionalidad de la enseñanza, cuando él plantea los elementos de la enseñanza, la famosa, no lo dice como triada pedagógica, pero sí menciona al docente como aquel que enseña y también aprende, al alumno como el que aprende y también enseña, al contenido, que es lo que se pretende transmitir, o sea, el objeto de enseñanza. Habla de un tiempo y de un espacio pedagógico, en donde es importante la cuestión de la interacción, de cómo el docente cuando enseña no tiene que perder de vista que lo que enseña es ciencia. Y muchas veces caemos en el error a la hora de pretender simplificar ese contenido y hacerlo comprensible para nuestros estudiantes. Muchas veces caemos en el error de simplificar. Pongo el ejemplo como en el nivel inicial, por ejemplo, o en el mismo nivel primario, chicos. A veces los docentes, en ese afán de pretender hacer transposición didáctica, lo que hacemos es hacer perder de cientificidad esos contenidos que se pretenden enseñar. Pongo un caso que es muy conocido, por ejemplo, en el campo de la biología o de la ESI, cuando pretendemos enseñar educación sexual integral. Y hablamos del ejemplo de la semillita que se riega, cuando en realidad estamos hablando de fecundación, estábamos hablando de óvulos y espermatozoides, y que nuestros niños, no por ser niños, no van a comprender. Por supuesto que lo van a comprender, porque la función de la escuela es justamente la de transmitir conocimiento científico, pero no es una transmisión reproductiva absoluta, sino que lleva implícita modificaciones, lleva implícita la necesaria construcción o reconstrucción del conocimiento que los niños y los docentes tenemos que hacer. Entonces, en el caso de Paulo Freire, no podría sintetizar ahora en 5 minutos toda su teoría. Lo importante es que él pretende que el sujeto que se eduque logre ser un sujeto autónomo, crítico, capaz de poder decir por sí mismo lo que piensa, ¿no? Y bueno, pero claro, esto implica también la idea de un docente que sea capaz de trabajar
de manera libre también, no esperando que su alumno repita o reproduzca lo que él dice, sino más bien ofreciendo distintas posibilidades. Ahí está entrando Denise. Buenas tardes, Denise. Sino más bien ofreciendo distintas posibilidades para hacer que cada sujeto pueda construir su propio proyecto de vida, ¿no? O sea, hay toda una idea educativa también distinta a la que generalmente y tradicionalmente los sistemas educativos tuvieron, ¿no? Y no sé si alguien ha leído a Ivan Illich, La desinstitucionalización de la escuela, o también llamada desescolarización. ¿Alguien ha leído esa teoría? Que es otra forma de forma escolar. Bueno, yo les cuento que tengo un hijo que tiene 15 años, es adolescente, y bueno, y reniega y protesta con el sistema educativo que tenemos porque se le juntan las pruebas integradoras y critica el sistema. Los docentes nos masacra con críticas, ¿sí? Se enoja, y entonces, bueno, yo recibo todos esos reclamos que él le hace al sistema, ¿no? ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque justamente Ivan Illich va a ser un sociólogo, creo que es austríaco, que entre la década del 60 y el 70 va a proponer la idea de que la educación salga de la escuela. Él no está de acuerdo con que se la institucionalice. ¿Por qué? Porque dice, no todos tienen acceso a una institución escolar. En realidad, la educación debería ser libre, la sociedad tendría que enseñar por sí sola, nadie tendría que sentirse obligado de recibir esa educación, sino que cada uno tendría que, de algún modo, buscar los caminos educativos que prefiere. De ese modo, trabajaría con mayor libertad, estudiaría aquello que realmente le interesa y no lo que el sistema lo obliga a que sepa, ¿no? Ustedes han visto que el sistema escolar tiene todo un currículum que no es casual que esté planteado de esa manera, sino que hay toda una política educativa que organiza ese currículum para que en todo un estado, en este caso en la República Argentina, tengamos cuestiones comunes, para que si un alumno santiagueño tiene que ir a Buenos Aires, de pronto en su pase escolar no haya grandes diferencias entre un contenido y otro, por ejemplo. O de pronto también es necesario plantear un currículum común porque la escuela es pública y al ser pública tiene que ser pensada para todos. Pero ahí hay una cuestión que me parece importante y que no me acuerdo quién había planteado. Alguien que ha trabajado Comenio en el foro. ¿Quién ha trabajado Comenio? Bueno, Comenio, ¿se acuerdan que Juan Amos Comenio fue el creador de la primera obra escrita en didáctica, que se llama Didáctica Magna? Gracias a esa obra, digamos que empieza a trabajarse de manera bien autónoma la didáctica. Juan Amos Comenio proponía un método de enseñanza que estuviera dirigido a todos los docentes para enseñar a todos los alumnos de la misma manera. Y esto, ¿por qué lo traigo, chicos? Porque en el foro, no recuerdo quién, ahí tengo en mi planilla quién hizo esa intervención, decía que en la educación actual sí era posible trabajar estas ideas de Comenio. Es posible trabajarlas, pero bajo la idea esta de currículum general o público. Pero pensemos que hoy, así como están dadas las condiciones de escolaridad, la escuela cumple mejor su función
cuando responde a la diversidad de sujetos que tiene adentro. Es decir, una buena escuela debe respetar la diversidad, debe respetar la heterogeneidad de personas que asisten a ella. De ahí que, por ejemplo, se haya incorporado a los niños que tienen algún tipo de especialidad en su vida, en relación con sus posibilidades motrices, visuales, auditivas, de ciertos retrasos. ¿Por qué? Porque se piensa que la escuela pública, común, pensada para todos, debe estar respondiendo a las necesidades de los diversos sujetos que asisten a ella. Hace rato yo les decía cómo en 1880 la educación que aparece en la República Argentina era una educación homogeneizadora. ¿Por qué? Porque había un Estado que quería formar ciudadanos argentinos. Y para eso se utiliza la educación como una estrategia o una herramienta para poder formar un ciudadano determinado. Pero claro, ese era el ideal que había en ese momento. Actualmente el ideal nuestro se corrió, ya nuestra idea no es hacer que todos ustedes sean idénticos, sino consideramos que la mejor educación tiene que ver con darle a cada uno la posibilidad de formación y enriquecimiento que cada uno necesite en función de sus posibilidades, ¿no? Y bueno, ahí tendríamos que trabajar toda una idea de justicia curricular que podremos trabajarla con una autora también socióloga austríaca, que es O'Connell, que ella plantea cómo la escuela debería tener en cuenta o trabajar bajo el principio de la justicia curricular, que es la cuestión que vamos a trabajar en la próxima clase. Bueno, hasta ahí creo que me estoy pasando del tiempo que habíamos acordado, pero me gustaría que me planteen si tienen alguna duda, alguna cuestión que quieran aclarar, que quieran preguntar. Hemos hecho un paseo. Y nos falta la escuela en casa, ahora que la veo a Micaela. ¿Cuál era esa forma escolar? Con eso vamos cerrando. Profe, la escuela en casa era que se trataba de que las familias no estaban muy de acuerdo de que sus hijos asistan a clases, ya que para ellos el currículum era oficial y como que los adoctrinaban a los chicos por ejemplo, ellos ahí decían como a violencia, a la competencia, preferían más estar desde su casa. Y ahora yo he puesto ahí en el foro que ahora, pese a la pandemia, nosotros estamos teniendo escuela en casa. Bien, bien. Y muy bien, Micaela, tu aporte. Y ahí hay una cuestión interesante, ¿no? Fíjense ustedes cómo hay toda una idea de padres de que la escuela adoctrina. Y fíjense que en cierto sentido así lo es. Por eso es que los docentes tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de seleccionar qué vamos a enseñar, cómo lo vamos a hacer. De pronto, trabajar en una escuela, vamos a suponer en un colegio que tiene una connotación religiosa, nosotros sabemos que nuestro hijo va a asistir y va a ser adoctrinado bajo esa religión. Lo cual, bueno, la escuela cuando uno inscribe a su hijo, de manera anticipada ya te dice por dónde va a ir ese currículum. Pero ¿qué pasa? En la escuela pública esto es diferente. Claro. Porque aquí nosotros no podemos ni siquiera, primero, pensando en que la escuela pública es laica. ¿Qué quiere decir? Que no nos podemos, digamos, alinear con ningún tipo de religión. Porque en nuestras escuelas tenemos niños
religiosos de distintos tipos de religiones y también tenemos niños que provienen de familias ateas. De manera que la idea de la escuela pública es considerar y abrirnos a esa diversidad, ¿no? Entonces, por eso es importante esto que plantea Micaela de cómo hay padres que dicen, no, yo no mando a mi hijo porque en la escuela se adoctrina. Entonces, ahí la idea de pensar a qué tipo de escuela voy a mandar a mi hijo. Si mando a una escuela pública, se supone que ese adoctrinamiento no lo tendría. Y por otro lado, ¿quiénes mandaban en ese tipo de forma escolar, en ese entonces, no ahora, a la escuela en casa? Por ejemplo, pensemos en los niños, niñas o jóvenes artistas, los que son cantantes, las que de pronto tienen que ir de un lugar a otro, y en el transcurso del año no viven en un determinado lugar fijo. Entonces, estos sujetos reciben educación en sus propias casas, no solo por una cuestión de adoctrinamiento, como es el caso que estaba planteando Micaela, sino también podría ser porque están limitados en sus condiciones contextuales, de tiempos y de espacios que tienen que moverse de un lugar a otro. Sí, profe, por ejemplo, bueno. Sí, no importa, cualquier Aldana o Miguel. Ellos tenían escuela en casa, que no como ahora nosotros tenemos. Sí. ¿Y cómo era su escuela ahí en casa? O sea, ya que hace muchísimo tiempo no había la tecnología que tenemos hoy en día. Claro, de todos modos, esta escuela en casa que está planteada en esa forma escolar responde también a una élite, ¿no? De gente, entre comillas, acomodada socialmente, que tenía otro tipo de recursos económicos que le permitían tener todo tipo de material bibliográfico, enciclopedias, y, ¿por qué no?, hasta maestros pagos que de manera personal le van a dar las clases en la casa, ¿no? Claro, entonces, en ese entonces, digamos que también era una élite la que se formaba en esas escuelas en casa. Sí, Aldana, ¿qué querías plantear vos? No, ahora que he dicho esto, otra cosa más. Hay una película que dice de un chico que la madre le enseñaba, la madre era maestra, entonces ella no quería que, ay, me estoy quedando sin batería, no quería que él se socialice con otros chicos por esta razón de que no quería que se junte con mala gente y así. Entonces ella le enseñaba, pero bueno, un día el chico no quiere, él quiere sociabilizar, quiere estar con otras personas, entonces él va a una escuela pública. Y después otro ejemplo que veía es que, por ejemplo, yo vivo aquí cerca del Mixqui y casi siempre cuando vienen los chicos del circo, ellos vienen para aquí, ellos toman las clases aquí y así a cada provincia, a cada lugar que van, ellos tienen, ¿cómo es el tema? Ellos tienen que ir sí o sí a la escuela los tienen que recibir o algo así, ¿puede ser? Así es, sobre todo si pensamos que actualmente la educación, digamos, responde al principio del derecho a la educación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas deben tener un lugar dentro del sistema educativo. Y en el caso de estos chicos que plantea Aldana, que vienen con sus padres en los circos, la escuela donde ellos se encuentre en ese momento, tienen que recibirlos, ¿no? Claro, como usted decía, profe, de los chicos que se dedican al canto y esas cosas que decías recién del ejemplo, que van y tienen así también las clases. Exacto. Pensemos, qué sé yo, me lo imagino a Luis Miguel, a Chayanne y a todos ellos que desde muy chicos forman parte del mundo del espectáculo y donde constantemente tienen ya dispuestos
dispuestas sus presentaciones y demás, ¿no? Entonces, en esos casos, los pongo a ellos, pero seguramente hay pianistas, bueno, hay gente del teatro que también tiene una forma de vida que lo obliga a estar de un lugar a otro, ¿no? Lo interesante, chicos, de mirar cada una de estas formas escolares es advertir cómo cada una de ellas responde a una determinada finalidad y a una determinada necesidad. No son caprichos, sino que van apareciendo en función de esos planteos que van apareciendo en cada momento, ¿no? Y bueno, y si no, pensemos ni más ni menos en la educación que actualmente tenemos. El año pasado, por el confinamiento, teníamos solamente aulas virtuales. De a poco se ha ido sumando esto de los encuentros sincrónicos. Y bueno, y seguramente hasta fin de año, capaz que tengamos que seguir con estos encuentros, seguir con la virtualidad y quizá se nos sume también la presencialidad. Entonces, miren ustedes cómo de manera imperiosa, ¿no es cierto?, van apareciendo estas distintas formas que nos obligan, y ahí la importancia de la sociología de la educación, chicos, a ir a la par de estos cambios. No digo adaptándonos, pero sí recreando estas formas educativas y haciendo que nuestra enseñanza vaya dando respuesta a esa necesidad que va apareciendo, ¿no? Por eso, generalmente yo pongo el ejemplo de cómo hay muchos docentes que añoran volver a tener esa escuela que han tenido antes, pero esa escuela y esos alumnos no existen más, porque fueron producto de otro momento histórico. La mayoría de los docentes añora tener la primaria que tuvo, la secundaria que tuvo, como si esa escuela hubiera sido mejor que la actual. Y en realidad, en términos sociológicos... ¿Cómo? Que algo así lo menciona Tania. Ajá, él hace mención a eso. De que, bueno, las escuelas se adaptan, digamos, a los nuevos aspectos, algo así. Bien. Más que la escuela, ¿no es cierto? Los docentes que hacemos esa escuela tenemos que intentar en lo posible tener prácticas de enseñanza reflexivas y que den respuestas a esas necesidades propias del contexto en el que nos encontramos, ¿no? Bueno, Profe, chicos, me parece... Sí, Valeria, te escucho. Una inquietud que me ha quedado con respecto al tema que estaban mencionando anteriormente, del tema de los alumnos estos que muchas veces por cuestiones artísticas y lo demás, están siempre constantemente cambiándose, digamos, de una institución educativa a otro. En esos casos, Sí. ¿cómo se evalúa al alumno? Me ha quedado en duda eso. Y bueno, en realidad depende, ¿no es cierto? Ustedes han visto que el sistema también evaluativo actual es un sistema que valora sobre todo el aprendizaje en proceso. ¿Qué es esto? Que no nos quedamos únicamente con la última prueba o la última producción que el alumno hizo, sino que tienen que ser como evaluaciones personalizadas, por eso es que estamos en presencia de lo que se llama evaluación formativa, que contempla distintos aspectos del aprendizaje de los alumnos. De pronto, vamos a suponer que un alumno me venga a mitad de año en la escuela primaria y tendré que mirar qué herramientas es la que él tiene, con qué cuenta. ¿Será que sabe leer? ¿Será que sabe escribir? ¿O lee a medias o escribe a medias? Y en ese periodo que ha estado en la escuela, ¿qué logros tuvo? Seguramente la evaluación que haya que realizar a ese sujeto sea una evaluación absolutamente personalizada, ¿no? No lo voy a evaluar como vengo evaluando al resto de los estudiantes, sino evaluaré en función
del periodo ese que ese alumno estuvo con nosotros compartiendo las clases, que Digamos, pueden en ser ese que lapso esté un mes, 2 meses. Disculpa, Valeria, ¿cómo? que se le evalúa en el lapso, digamos, que asiste a la escuela desde el momento que llega hasta el momento que se va. Exacto. Y seguramente va con un informe evaluativo, ¿no? Que bueno, que ahí ya va a depender, ¿no es cierto?, de a dónde va. Seguramente se seguirá con lo que comúnmente nosotros aquí le llamamos libreta de calificaciones, ¿no? Pero con una evaluación que es más bien ponderativa, porque claro, de pronto es un sujeto que está en un corto lapso, ¿no? Y por ende la evaluación también va a tener que tener esas características. Entonces, bien, esa duda lo venía trayendo de hace rato, porque yo bien, tengo mi hija, que bueno, ella estaba el año pasado en primaria, y en sí, quinto grado, sexto grado, ella tuvo compañeritos así temporales, digamos, que son los chicos que andaban en los circos y eso, y siempre tuve esa inquietud de preguntarme de qué manera se evalúa al alumno en estos casos particulares como estos. Así que claro. ahora estoy evacuando la duda. Bien, y si no, también pensemos, chicos, y para esto les ofrezco este tipo de contenidos. Ustedes cuando se reciban van a poder trabajar no solamente en las escuelas comunes, también en las escuelas hospitalarias, en las escuelas en contextos de encierro, que son las cárceles. En cada uno, en las escuelas domiciliarias, se llama también. ¿Cuáles son las escuelas domiciliarias? Las que se dan a los niños que de pronto, por ejemplo, tuvieron que estar internados un determinado tiempo en los hospitales y volvieron a sus hogares, pero no pueden socializar porque corren riesgos, no pueden movilizarse o porque no pueden tener contacto social con grupos numerosos. Y bueno, ustedes van a poder también enseñar en esos contextos, ¿no? Entonces, fíjense cómo esa escuela en casa de algún modo recobra actualidad en ese tipo de enseñanza también, ¿no? Así que fíjense ustedes cómo cada una de esas formas escolares de uno u otro modo sigue todavía teniendo, conservando cierta vigencia, ¿ah? No absolutamente, no como se dio en ese momento, pero sí con algún tipo de connotación similar, ¿no? Bueno, lo que nos queda ahora para la próxima clase ya es empezar a trabajar la educación desde el campo de la sociología de la educación en el contexto actual. Para eso vamos a trabajar un texto de O'Connell y otro texto de Andrés Rivas que ubican a la educación en este contexto de pandemia. ¿No? Bueno, chicos, los dejo porque ya hace más de una hora que estamos y me gustaría que, bueno, respetemos el acuerdo que hemos hecho. De todos modos, el aula está abierta. Hoy me he dado cuenta que el foro había quedado abierto hasta ayer y que, bueno, postergado el cierre para que pudieran participar quienes todavía no lo han hecho. Hay Así, algo que sí puedo aclararle, profe, que no he sí, tenido la oportunidad en realidad, es que sí. me inscribió un poco tarde. Yo Ajá. trabajo en el área de prevención y entonces estoy muchas veces afectada por horarios prolongados y por ahí se me es casi imposible complementar con el tema de las actividades, pero trato de acceder a la plataforma y bueno, sobre todo me han agregado las aulas un poco tarde hasta que estén organizado en el colegio y bueno, entonces Bueno, por no eso hay estoy como un poco problema, demorada con las actividades. no hay problema, pero ya estás en el aula, ¿no es cierto, Valeria? Sí, sí, estoy en el aula, pero no he realizado aún todavía ninguna actividad, digamos, en la Bueno, plataforma. bueno, haz el intento por Trataré entrar no, primero al foro de presentación, que es a donde tus compañeros ya se han presentado, y después ya vas por las demás clases.
que hoy, Bien. no les digo, ya voy a ver si puedo subir ahora la siguiente clase. Bueno, Y bueno, ya en el transcurso, sí, no hay problema, no hay problema. En el transcurso de estos días ya les daría fechas de cómo sería la evaluación, porque bueno, todavía no sabemos cuándo se cierra este primer cuatrimestre. Si bien las vacaciones creo que empiezan por ahí del 16 de julio, pero no sé si el cuatrimestre lo van a cerrar el 16 o será después de vuelta de las vacaciones. Eso todavía no han informado. Mientras tanto, seguimos avanzando. Bueno, muchas gracias por haber estado en clase y lo que necesiten.